Muy buenos días. Muchísimas gracias, Verónica, por la introducción y muchísimas gracias a Mind por la apuesta de, por primera vez, introducir esta temática dentro de este congreso, que es tan relevante. Ya nos hemos presentado, con lo cual vamos a ir, tenemos solo media hora para acercar todo lo que está ocurriendo a nivel tecnológico en los mercados de distribución y gestión de activos. Tenemos a mi izquierda, perdonad, a Javier González de Allfunds, Yael de Token City, Carlos Navarro de Deloitte y Javier Toralbe de STX. Vamos a empezar directamente la conversación, si os parece. Primero, Carlos, ofrécenos una visión panorámica de qué es lo que está ahora mismo, en qué contexto nos encontramos en el mundo de blockchain y digital assets. Venga, pues lo primero yo creo que, bueno, agradecer esta mesa de nuevo, y yo creo que es interesante distinguir entre los tres tipos principales de activos digitales que nos encontramos, ¿no? Y yo creo que puede sentar las bases de la mesa para que sepamos un poco y contextualicemos de qué estamos hablando y veamos qué está ocurriendo en el mercado. Lo primero y probablemente lo más conocido por la mayoría de los asistentes es lo que llamamos las criptomonedas, el Bitcoin, el Ethereum y todo ese tipo de activos, ese New Asset Class, que desde la perspectiva regulatoria, a partir del 30 de diciembre, pues a nivel europeo ya contamos con un marco regulatorio que permite ofrecer este tipo de servicios por entidades reguladas. Y es algo que probablemente también cambie mucho desde la perspectiva de qué assets o qué activos se pueden ofrecer a los inversores, ¿no? Esa es una de las patas. La segunda de las patas es lo que llamamos los security tokens, que son instrumentos financieros tradicionales representados en una cadena de blockchain. Esto no tiene nada que ver con el Bitcoin, como decíamos antes, como realmente el subyacente es el mismo, es el tradicional, pero tiene algunos beneficios operativos que luego entraremos un poquito más en detalle y agiliza mucho la gestión, el back office y demás digamos, de los instrumentos tradicionales. Y luego la tercera de las patas es lo que denominamos el cash leg, la pata del efectivo, que son todas aquellas monedas basadas en tecnología blockchain que sirven para hacer esa entrega contra pago. Es decir, si tenemos activos financieros tokenizados, necesitamos un cash tokenizado para que realmente las eficiencias de la tecnología se puedan utilizar y no tener que ir a los sistemas tradicionales de liquidación, ¿no? Y ahí encontramos activos como el euro digital mayorista, las conocidas como stablecoins y algunas otras alternativas que existen. ¿Qué estamos viendo? Derivado, por cierto, en el segundo de los bloques, en la securitización de activos tradicionales, el marco regulatorio a día de hoy en Europa se llama DLT Pilot Regime y también está favoreciendo y permitiendo la creación de nuevos mercados tokenizados y eficientados, como algunos ejemplos tenemos aquí. Esto al final está ocurriendo, es una mega tendencia, no solo en España, sino que también a nivel europeo, y estamos viendo tanto grandes players que llevan años invirtiendo en conocer y tocar y experimentar con estas tecnologías, como criptonativos que han surgido a dar respuesta a estas necesidades mientras los grandes se van moviendo. Y en el contexto en el que nos encontramos ahora, con la regulación entrando, pues estamos viendo también muchas operaciones corporativas y muchas alianzas entre las denominadas TradFi y los criptonativos, ¿no? Yo creo que eso es un poco el contexto de donde nos encontramos. Muchísimas gracias. Yo creo que ha quedado muy claro y además lo que vemos es que ya no estamos hablando de futuro, sino de presente. En ese sentido, Javier, ¿cuáles crees que son las aplicaciones? O sea, bueno, cuéntanos un poco tu visión de qué está cambiando y qué es en la industria de gestión de activos utilizando la tecnología blockchain. ¿Cuáles son esos casos de uso? Sí, bueno, lo primero, hola y gracias por organizar esta mesa y este evento. Al final, cuando hablamos de tecnología, no deja de ser una simple herramienta. La tecnología es una herramienta que hay que ponerla al servicio de algo. Toda la tecnología blockchain, lo que nosotros estamos viendo a nivel de industria es que principalmente tiene dos grandes aplicaciones. Una aplicación sería la eficiencia de los procesos actuales. O sea, ver cómo a nivel de back office, a nivel de custodias, a nivel de
equipos operativos, flujos de operaciones, cómo podemos utilizar la tecnología para crear un modelo más eficiente. Aquí no estamos hablando todavía de tokenización ni de activos digitales, simplemente es cómo con esa tecnología consigo eficiencia en los equipos y en los procesos. La liquidez inmediata, por ejemplo. Por ejemplo, reducir los plazos de liquidación, por ejemplo, reducir los plazos de ejecución de un transfer en un fondo de inversión, por ejemplo, reducir las manualidades de los equipos de back office. A día de hoy, me imagino que muchos lo sabréis, a día de hoy se sigue operando a través del fax. Eso es una realidad. A mí me cuesta mucho explicarlo, sobre todo a mi hija, que tenemos una maquinita que se llama fax, que no sabe ni lo que es, pero que todos los días mueve cientos y cientos de operaciones en el sector financiero. Bueno, pues la aplicación de la tecnología nos puede llevar a eliminar ese tipo de modelos anticuados, reducir riesgos, reducir manualidades, generar eficiencias y demás. Eso sería la primera aplicación. Por dar un dato, a día de hoy en nuestra red de blockchain, por ejemplo, se están moviendo 5.000 millones de euros en activos todos los días. Ese es el asset under administration que tenemos a día de hoy de volumen dentro de la red, y eso es una realidad operativa buscando eficiencias en modelos tradicionales. Y luego tendríamos el segundo pilar, que es la tokenización. Cómo conseguimos aplicar esta tecnología para poder descubrir nuevas posibilidades. Y ahí tenemos la representación digital de los activos, que nos lleva a la generación de mercados, que luego Javier seguro que comenta muy en profundidad todo lo que se mueve a nivel de mercados, todas las posibilidades que se hablen dentro del pilot regime para explorar nuevas oportunidades, todos los nuevos modelos de distribución que buscan las entidades. Y el mensaje en cuanto a dónde está la industria, tanto en un camino como en el otro, es que es una realidad. O sea, hoy no estamos descubriendo las posibilidades que tiene la tecnología. Hoy lo que estamos es aplicando casos de usos reales, tanto en tokenización, con tokenización de activos en Luxemburgo, en España, en Italia, eficiencias en back office y demás. Rocío. Yael. Yael. No sé, eso es el momento, siempre tengo que tener una de estas. Yael, y perdóname porque tu socia era Rocío y de repente he tenido... Estaba intentando buscar la respuesta. ¿Nos puedes explicar qué es la tokenización, pero de forma muy sencilla? Y luego ya entramos en los mercados tokenizados. Sí. Bueno, la tokenización, tal y como se entiende, es la digitalización utilizando tecnología en blockchain de cualquier forma de valor. En particular, en el ámbito en el que estamos, es la digitalización de los instrumentos financieros y utilizar la tecnología blockchain para representarlos allí. Entonces, se lleva a la capa blockchain, se fracciona cada una de las unidades de valor, es el token, es una porción de ese instrumento, y se utiliza todas las ventajas de esta tecnología para poderlos emitir, gestionar y negociar de una manera muchísimo más eficiente, ¿no? Se transforman pues todos los canales de distribución, se pueden automatizar muchísimos procesos, se gana mucho en eficiencia con esta tecnología llevada al mundo financiero. De hecho, Larry Fink decía que era lo que iba a suponer la revolución de los mercados financieros, ¿no? Sí, A lo completamente. Que es la tokenización de los activos. Y en ese sentido, Javier, vosotros habéis lanzado el primer mercado de activos tokenizados. Cuéntanos. Bueno, no sé si es el primero, pero es la primera bolsa de valores. Por lo menos. Correcto. Es una bolsa de valores, como puede ser la bolsa francesa Euronext, o la alemana Deutsche Börse, o la española BME, nativa en blockchain, ¿no? Desde el punto de vista de la infraestructura de mercado, para hacer mercado primario, secundario, custodia y herir, en este caso. Desde el punto de vista del valor, la semana pasada lanzamos el primer bono corporativo tokenizado, que se inscribió en el registro mercantil como tokenizado, o sea, como nativo en la red blockchain. Y efectivamente, hoy, de hecho, empieza el mercado secundario. El mercado primario de suscripción duró una semana y se ha cerrado con éxito, y ahora empieza el mercado secundario. Y la idea es esto, traer toda la innovación del blockchain a los miles de usuarios desde el punto de vista de inversión, pero también a los emisores, porque al final esta capa de digitalización que hablaba Yael, lo que no deja de ser es una reducción de costes brutal para el emisor y el inversor, y eficientar todas las capas. Nosotros encantados de ser los primeros, tenemos a CaixaBank como partner para llevar la pata de efectivo que decía Carlos, que es importante, tokenizando los depósitos, y por supuesto a Unicaja y a Investcorp y a Telefónica, que son nuestros socios principales, ¿no? Y para empezar con esta primera emisión en el sandbox de la CNMV, para luego hacer muchas más. Y en ese sentido también, Carlos, la regulación, había una regulación importante que empieza el año que viene. Ya se modificó hace tiempo la ley del mercado de valores, que permite precisamente lo que estaban haciendo, ¿no?
y aparece esta nueva figura de Lerir, que en el fondo lo que estamos viendo es una eficiencia operativa, pero también una desagregación o integración vertical, posibilidad de integrarse verticalmente a los diferentes actores de la cadena de custodia, ¿no? Y eso es algo realmente transformador desde la perspectiva de costes y de la propuesta de valor que tienen algunos players en el mercado a día de hoy, ¿no? Algunos viven fundamentalmente de aportar confianza al siguiente eslabón de la cadena. Claro, cuando aparece una tecnología como blockchain, que además está regulada y cuya principal característica es aportar confianza a los diferentes actores, tenemos que pensar a qué nos vamos a dedicar, ¿no? Entonces, en eso es donde además está moviendo la silla de los players tradicionales y por eso están activándose, viendo como una amenaza y una oportunidad a efectos de capturar nuevo negocio y con un contexto regulado, que es donde es la única manera en la que pueden jugar, ¿no? Claro, ahí en ese sentido, ¿estáis viendo vosotros desde Allfunds qué tipo de entidades están acercando a desarrollar este tipo de soluciones y en qué áreas? Al final en Allfunds tenemos una visión bastante 360 porque como nos encontramos un poco en el medio de lo que es la cadena de valor, tenemos relación tanto con los emisores de producto como con los distribuidores de producto, pues vemos un poco esa dualidad entre los beneficios que pueden suponer a un lado y en el otro. Aquí nosotros lo principal que hemos visto es que nosotros empezamos a trabajar con tecnología blockchain en 2017 y tuvimos unos primeros años, seguramente hasta 2023, bastante evangelizadores. O sea, nos tocó tener un rol muy de ir a las instituciones a explicarle los beneficios que podía tener la tecnología blockchain, las posibilidades que ofrecía y demás. Y realmente lo que encontramos era un mercado bastante conservador en cuanto a… que al final creo que tenía mucho sentido. Yo odio los conceptos revolución y los conceptos esto va a cambiar de un día para otro. La tecnología nunca se aplica de esa manera, siempre tiene una curva de adopción, siempre hay que encontrar casos de uso y demás. Entonces, ya pasamos esa travesía entre 2017 y 2023 de hacer toda esa fase y ahora lo que hemos visto este año principalmente es que hay un gran cambio de tendencia y somos mucho más proactivos que reactivos. Entonces, lo que encontramos es, por el lado de emisión de producto, cada vez es más las entidades que realmente están prestando atención a cómo podemos emitir producto que sea directamente tokenizado, porque ya me va a dar ventajas de inicio, pero además voy a poder sacarle mucho más provecho a largo plazo. Y a nivel de los distribuidores encontramos prácticamente algo bastante similar. Ahora nos está empezando a pasar algo que es curioso, que es que hay una pregunta a nivel de distribución que es: estoy interesado en distribuir X productos, dime cuáles de ellos están tokenizados, que es algo que a mí me gusta porque realmente lo que demuestra es cómo la tecnología se convierte en un commodity y cómo ya realmente es una característica más en el cual la distribución va a poner mucho foco precisamente por las ventajas en cuanto a eficiencia, minimización de errores y demás. Seguridad también entiendo que es un… Seguridad, evidentemente. De hecho, quien más contento está con este nuevo modelo seguramente sean los reguladores, por todo el tema de trazabilidad de la información, inmutabilidad de la información. De cara al regulador, pues entre tenerlo todo perfectamente controlado, digitalizado en un único punto en el cual pueden además tener acceso. CNMV, por ejemplo, tiene acceso a nuestra red de blockchain, ellos pueden acceder a la información dentro de la red y eso además genera una eficiencia adicional porque reducimos la carga para las entidades de tener que realizar un reporting proactivo hacia la CNMV y ya la CNMV de manera independiente puede obtener la información reduciendo la carga de trabajo en las entidades. La verdad que es bastante interesante cómo van a cambiar, cómo se va a ampliar el universo de inversión, ¿no?, con el tema de la tokenización, ¿no? ¿Qué casos de usos, qué es lo que se está tokenizando más, Yael? ¿Cuál es tu visión? Sí, a ver, nosotros hemos estado tokenizando todo tipo de instrumentos financieros desde hace varios años en distintos países acorde a su regulación y en diferentes sectores. Lo que más está atraccionando de entrada es en el mundo inmobiliario. Está generando mucho interés porque es más sencillo para el inversor entender ese producto y también tiene una componente aspiracional. Luego también se ve en entornos donde hay mucha red potenciales, una comunidad alrededor. Por ejemplo, tenemos clientes en el ámbito de la música que tienen una comunidad fuerte alrededor, pero se ven todos los sectores, se ven energías renovables, se ven muchísimos sectores. Lo que está sucediendo con toda esta tecnología es que verdaderamente al poder llevar los instrumentos financieros a una nueva forma de registro, el año pasado cuando hablamos de la reforma de la ley del mercado de valores, lo que significa esa ley en España es que estamos introduciendo una nueva forma
de representar los instrumentos financieros. Hasta el cambio de esta ley se podían representar mediante escritura, vamos a decir, mediante títulos, mediante anotaciones en cuenta, y esta es una nueva forma que es representar en blockchain ese título y tiene exactamente la misma validez que las anotaciones en cuenta. Y eso significa revolucionar tanto los mercados privados, de negociación privada, los OTC, como los mercados públicos regulados. E introduce en ambos toda una serie de mejoras. En el campo del mercado privado, muy próximamente en España vamos a ver una transformación enorme en cuanto se autorice la primera o las primeras ERIR, que es lo que dota a las instituciones financieras. ¿Es una ERIR? O sea, una ERIR es una entidad responsable de la inscripción y el registro de los tokens. Es decir, para poder utilizar este tercer método de representación, que no es anotaciones en cuenta, sino es en blockchain, hace falta que una institución financiera, que puede ser una agencia de valores, una sociedad de valores o una entidad de crédito, haga esa función de custodio nuevo. Es decir, ese custodio de esa entidad que tiene que llevar el registro de quiénes son los titulares, controlar los eventos corporativos, etcétera. Desde que se aprobó la ley, pues ha habido procesos, entidades que han estado en proceso con CNMV para ser inscritas, o sea, autorizadas para dar este servicio de ERIR. En breve se empezarán a aprobar las primeras, y eso significa ya que todas las instituciones financieras van a poder llevar sus instrumentos financieros de la forma de representación tradicional a la forma de representación en blockchain. Y eso significa que se van a abrir entornos de negociación privados y también mercados públicos regulados. En Europa, con el régimen piloto, van a empezar a autorizarse seguramente el año que viene, quizás algún mercado incluso antes de acabar el año, nuevos mercados. Solo en España, seguramente el año que viene, pues nos autorizarán a unos 5 mercados aproximadamente en diferentes verticales. Es decir, es una emergencia de nuevos centros de negociación públicos regulados y también en entornos privados que verdaderamente va a transformar la industria. Y Javier, por completar un poco ¿qué desafíos trae y cómo crees que van a convivir todos estos mercados y cómo se va a aplicar esto en el mundo de la inversión? Es que se abre un universo muy amplio. Sí, esto es la puerta a la inversión alternativa, pero cuidado, tradicional. O sea, la naturaleza de los activos no cambian. Estamos hablando de acciones y bonos. Lo que permite el régimen piloto de la Unión Europea son acciones y bonos simples. Por lo tanto, desde el punto de vista de inversor, no cambia nada la naturaleza jurídica del instrumento financiero. Lo que sí cambia es el soporte legal, que es a través de una nueva tecnología que tiene una nueva legislación y, por lo tanto, redunda en beneficios para todos, ¿no? En nuestro caso, bueno, nosotros nos estamos centrando sobre todo en productos y empresas tradicionales de tecnología, fondos de capital riesgo, empresas de renovables. O sea, de alguna manera queremos, como infraestructura de mercado, competir con las otras bolsas de forma más eficiente. Para el mundo de la inversión alternativa, repito, no cambia, ¿no? El que se le aburría las acciones y bonos, pues se iban a real estate directamente. Luego se iban a plataformas de crowdfunding. A lo mejor invierten en fondos de private equity, de private credit, que están muy de moda, de private debt. Es decir, hay muchas maneras de poner el dinero a trabajar. Nosotros, gracias a esta tecnología, vamos a poder llevar a una serie de empresas y emisores que de otra manera no llegaban porque era demasiado caro o demasiado poco eficiente. Por lo tanto, vamos a dar más oferta no solo porque sea más barata y afecte al bolsillo, que es importante, sino podrá haber otro tipo de color de empresas que podrán acceder los inversores, lo cual creo que son muy buenas noticias para todos. Total, no, más oferta, más seguro, más eficiente, realmente parece. Pero, Carlos, ¿cómo acelera un poco, cómo cambia el tema de las elecciones de Estados Unidos? Que no, al final ha ganado Trump y Trump parece que va a pegar un impulso. Es lo que hace noticiable, ¿no? Pero, de nuevo, separemos el mundo cripto del mundo de instrumentos financieros tradicionales tokenizados. Al final lo que está generando es atención y, como todo mercado, pues cuanta más atención y más interés, pues más demanda hay. La oferta, en el caso del mundo cripto, es limitada y deflacionaria, concretamente en el caso de Bitcoin, y eso hace que movimientos todavía en un mercado no muy grande, como lo que está ocurriendo en Estados Unidos, marquen tendencias y estéis viendo, como estáis viendo,
el precio del Bitcoin cómo está subiendo, ¿no? Han anunciado su intención de establecer una reserva estratégica de Bitcoin y veremos qué ocurre. Todavía hay muchos pasos que dar, pero en el fondo, en un mercado con no mucha profundidad, todavía noticias como esta hace que se muevan mucho. No sé qué ocurrirá en el futuro, pero probablemente sigamos viendo durante el próximo año noticias de mayor adopción institucional. Ya tenemos informes y reports de algunos gestores, inversores, analistas tradicionales hablando del valor que un activo como el Bitcoin puede tener en una cartera y cómo su correlación o no, cómo su correlación con los activos tradicionales. Pero bueno, yo creo que es importante distinguirlo. Al final, blockchain y cripto nacen juntos, pero la tecnología blockchain sirve para mucho más y cripto en el fondo es esos activos que conocemos y que bueno, tienen el valor que el mercado les da, ¿no? Sí, no, como siempre está un poco la parte especulativa, la parte de la aplicación en tecnología y siempre. Pero ¿cómo han cambiado las carteras de los inversores desde que se aprobaron los primeros ETFs y los primeros productos? ¿Y cómo veis un poco los universos de inversión que pueden abrirse en el futuro? Claro. Al final, esto... Y está para todos, puede ser, yo creo que... Son impulsos, ¿no? Y cada vez que hay noticias relevantes, como las aprobaciones de los ETFs en Estados Unidos, ya había otros ETFs aprobados en otras jurisdicciones, pero Estados Unidos es Estados Unidos, hace que haya interés por los equipos de tesorería de los grandes institucionales de tener cierta exposición a esta tipología de activos, ¿no? Eso tiene muchas implicaciones desde muchas perspectivas, ¿no? Desde temas de riesgo, de cobertura, de con qué tercero o a través de qué canales estás llegando a esos activos. Es un mundo que lamentablemente en el pasado ha estado muy salpicado de mucha polémica porque era un mundo desregulado, era el salvaje oeste y las cosas pues, no han ido todo lo bien que deberían haber. Pero yo creo que eso se está superando y sobre todo con la llegada de la regulación está haciendo que realmente el interés sea real y que estén de alguna manera teniendo exposición a esta tipología de activos. Y yo creo que todos estaréis recibiendo de vuestros clientes, oye, interés por esta tipología de... Bueno, un poco en la industria hablan de la diversificación, ¿no? De como en todo hay más activos al final. Eso es. ¿Y qué desafíos también? ¿Cómo lo ves tú desde la parte del back office y la liquidez, todo este tema de cómo está cambiando las carteras, ¿no? Al final hay un punto que no podemos olvidarnos. Los que estamos un poco metidos en este mundo y nos apasiona, tendemos a intentar o tendemos a pensar y a sobredimensionar realmente el beneficio de la tecnología o la tokenización y demás. Y hay que poner un poco los pies en el suelo y entender una realidad máxima. Quien va a mandar son los productos. Si un producto es bueno, ese producto formará parte de una cartera. Si un producto es malo, no formará parte. Y me da igual que esté tokenizado, que no tokenizado, que sea más eficiente o que sea ineficiente. Si hay rentabilidades altas, pues formará parte de estrategia y si no las hay, no formará parte. Por eso para mí, decía antes lo de huir del término revolución. O sea, nadie va a llegar y va a decir, oye, quiero un fondo con menos rentabilidad simplemente porque está tokenizado. Eso evidentemente es absurdo. Pero lo que sí va a existir es que poco a poco iremos viendo cómo, gracias a la tokenización, pues empiezan a aparecer productos que tienen a lo mejor unas comisiones un poco más bajas que los no tokenizados. O empezaremos a ver cómo el producto tokenizado es capaz de tener un plazo de liquidación en el día, mientras que el producto no tokenizado tienes que esperar 3 días a tener dinero en tu cuenta. O veremos cómo un producto tokenizado te permite operar con él en un mercado secundario cuando el no tokenizado no te lo permite. Entonces, es ahí, en esos pequeños cambios que van apareciendo en las tuberías de la operativa financiera, los que realmente van a provocar esos cambios. Entonces, pues decía que yo no creo que vaya a existir esa revolución de decir en 2025 vamos a encontrarnos como el 40% de las carteras de un asesor son productos tokenizados o exposición a cripto, sino que lo que encontraremos será cómo gradualmente en un back office, detrás del telón, empiezan a producirse una serie de cambios que van a generar pues yo siempre cuento el mismo ejemplo, de cuando mi madre fue a comprar el primer fondo de inversión, le regalaron unas cacerolas y esa fue su gran motivación. Llegó a casa contenta y dijo, me han dado cacerolas por invertir en un fondo. Bueno, pues seguramente cuando mi hija vaya a invertir en un fondo de inversión, de la manera más transparente, lo hará a través de una aplicación en el móvil, dará al botón de invertir en el fondo, en el momento se hará la transacción, habrá un delivery versus payment de cómo el movimiento de dinero se mueve y cómo los tokens llegan a su wallet y será algo para ella completamente transparente y seremos nosotros, los que hemos trabajado en esta industria, los que por detrás hayamos hecho los cambios necesarios para hacer eso posible.
No, al final el valor de las personas y de la gestión de activos siempre va a estar en el gestor, en el que conoce los mercados, es el producto, y lo que cambia es un poco los canales, que probablemente veremos integraciones, incluso que yo pueda comprar los fondos desde mi aplicación de Zara. Por eso blockchain ha tenido una adopción un poco fea, lo voy a decir de esa manera. Hubo un hype enorme con blockchain, iba a cambiar el mundo, y lo que nos hemos dado cuenta es que blockchain lo que viene a cambiar son las tuberías. O sea, blockchain lo que viene a cambiarte es, nosotros somos, o sea, igual que están los de IKEA, que son los guapos porque llegan y te ponen los muebles y te pintan las paredes, nosotros trabajamos en las tuberías, en los radiadores, en el cableado, en hacer que todo eso funcione de otra manera. Entonces, ese cambio, evidentemente, pues no es tan atractivo de primeras, porque la gente lo que quiere ver es la pared pintada. Pero Dame rentabilidad, claro. Pero si no haces lo de detrás, por mucho que pintes y pintes y pintes, si sigues mandando faxes, pues puedes hartarte a pintar, que ineficiente va a seguir siendo. Hombre, en un mundo tan rápido de no poder liquidar una posición a tiempo, por ejemplo, pues no puede tener ningún sentido. Y eso ha acompañado la regulación, porque yo siempre digo que no es solo la tecnología que nos ha permitido todo esto. Hay un régimen piloto que lo ha permitido, que permite que te hagas miembro de una bolsa directamente, sin intermediario. O sea, que todos estos beneficios, las tecnologías los habilita, pero quien realmente los sepulta y los hace reales es la regulación. Que ahí hemos sido pioneros, además, que siempre estamos... Mucho más que Estados Unidos. Es lo que quizá a lo mejor la nueva administración en Estados Unidos también va por esa vía, ¿no? Entonces, pero efectivamente, si no aporta valor, o sea, la tokenización de basura es basura. Por lo tanto, la tokenización de algo bueno o rentable no solo vendrá con unas rentabilidades muy buenas, vendrá de una forma tan eficiente y mucho más barata que las otras alternativas. Y convivirán durante bastante tiempo los diferentes canales. Hay una parte de educación y de formación. Por lo tanto, muy bien, paso a paso, pero efectivamente, si no hay regulación no funciona, y si el producto no es bueno y rentable, tampoco funciona. O sea, milagros no hacen. No. Una idea para cerrar, ya estamos cumpliendo con el tiempo perfectamente. Un titular de hacia dónde ves que va la industria o qué os apetece destacar de cara al 2025. Yo hablaría de la apertura de los mercados, porque por complementar, o sea, 100% de acuerdo, lo más importante es el producto, pero se transforman las tuberías y los canales de distribución, pero se hace muchísimo más abierto en el sentido de que los inversores pueden participar con cantidades de dinero más pequeñas. Es decir, todos los distribuidores de productos financieros pueden abrir un producto que antes tenían más reservado a tickets más grandes, lo pueden abrir a inversores con una capacidad económica menor, y eso significa una apertura de los mercados financieros, pero significa también una apertura en productos, es decir, productos que no se estaban, que se estaban negociando en entornos más cerrados, se pueden negociar en entornos más abiertos, e inversores que no estaban accediendo al mundo financiero con cantidades más pequeñas pueden empezar a invertir, y la tecnología permite que todo eso sea eficiente y rentable. Entonces yo hablaría de la apertura de los mercados financieros. No es un sueño, es otra de las grandes palabras después de revolución es democratización de la inversión. Con lo cual yo creo que podría ser realmente el momento en el que se democratiza el acceso a los mercados, y me encanta, yo ahí siempre lo aplico a la cuántica. Es como puedes, y te explico por qué, si cualquier activo es tokenizable, a la hora de invertir tú puedes hacer el mundo que quieres. Me parece maravilloso, ¿no? Titular. Yo diría que 2025 el gran reto que tiene es cómo todas estas realidades que tenemos a día de hoy van a confluir, ¿no? Tokenización, mercados, eficiencia, inteligencia artificial, nuevos productos con subyacente cripto. O sea, al final hay muchas iniciativas que están avanzando en paralelo. Todas ellas creo que son ya más que una realidad, y creo que 2025 es un año en el que seguramente vayan a confluir. Entonces, si yo estuviese al otro lado del escenario y estuviese pensando en qué tengo que ponerme un poco las pilas para 2025, si no tienes una estrategia en cuanto a aplicaciones de tecnología, blockchain, tokenización, vas tarde. Si no tienes una estrategia en cuanto a las otras verticales que comentaba, vas un poco tarde. Entonces, creo que 2025 va a ser el año de los que han ido avanzando, ver cómo convergen, y los que se han quedado un poco en el wait and see, va a ser el año de realmente dar un paso hacia adelante y subirse en ese barco, porque no va a esperar. Movimiento. Carlos. Lo hemos dicho todo. Por recopilar un poco, o sea, yo creo que es eficiencia e inmediatez. El cambio y llegar a unos inversores que a día de hoy es difícil ver gente joven entrando en este mundo, y es probablemente derivado de
la lentitud o de la experiencia de usuario que pueden tener cuando entran en este tipo de productos, con lo cual aumentamos la base inversora y luego cierre de gaps de determinadas industrias. No hemos mencionado, por ejemplo, la industria, hay un papel del World Bank muy interesante sobre el gap necesario que hay para cerrar en cuanto a financiación de infraestructuras, ¿no? Y probablemente el dinero institucional puro no es capaz de llenarlo, y si somos capaces de abrirlo y dar acceso a esos mercados privados a la población, se puede cerrar ese gap, ¿no? Entonces, 2025, poco a poco, veremos cosas live, reguladas, funcionando, e irá creciendo poco a poco. Es una revolución silenciosa. Por mi lado, y para complementar, pues yo creo que el reto va a ser la liquidez, ¿no? Si todo esto, todas estas nuevas infraestructuras, estos nuevos productos, esa nueva democratización, estos nuevos no redundan en que yo si compro una cosa, un fondo, y no lo puedo vender al día siguiente, pues hay un problema, ¿no? Entonces, nos tenemos que centrar en la experiencia de usuario y que acceder a una nueva comunidad de inversores que no llegaba hasta la fecha, una nueva comunidad de emisores que no llegaba hasta la fecha por coste, por lo que sea, y que se encuentren en un mercado primario y secundario. Y si no es líquido, pues un flaco favor le hemos hecho a todo esto. Muchísimas gracias a todos por acudir a la llamada del evento. Yo creo que ha sido un honor moderar esta mesa. Espero que os haya acercado mucho este mundo, y cualquier duda, continuamos la conversación en las redes sociales y en todos estos nuevos canales. Gracias. Gracias.